Una de las primeras mesas que hemos tenido la oportunidad de seguir aquí en BIT Broadcast ha sido la que se ha titulado Tendencias actuales de las audiencias. Es curioso cómo en el mundo de la tecnología la primera mesa redonda esté dedicada a la audiencia, no a la tecnología. Pero es que resulta que los que consumen tecnología o los que la utilizan son las audiencias, que en definitiva son los que mandan en los contenidos. Es un mundo complicado, una pescadilla que se muerde la cola, pero que mucha tecnología sin audiencia no sirve para nada, mientras que la tecnología y la audiencia sumadas sí que son mucho más interesantes y atractivas. El profesional, amigo y auténtico experto en la materia que ha moderado esta primera mesa ha sido Eduardo Madinavit, el director técnico de Zenit Media. Muy buenas, Eduardo. Muy buenas, Gorka. Encantado por esa presentación. No, por Dios, un placer. ¿Cómo has visto esta mesa, Tendencias actuales de las audiencias, que has moderado tú esta mañana, la has sido con la que se ha abierto prácticamente las jornadas técnicas de BIT? Pues como tú decías, el hecho de que la audiencia tenga importancia yo creo que es clave. Si no hay nadie al otro lado, la tecnología, ni lo que se produce, ni lo que se emite no tiene ningún sentido. Lo importante es que alguien esté viéndolo. Y en el mundo de la audiencia y de la medición, pues estamos viviendo un momento apasionante porque todo cambia muy rápido y en nuestro caso también las cosas están cambiando y ya hay gente que pone en duda las fuentes de datos tradicionales que se basaban en encuestas y en muestras y que habla de que solamente tenemos que tener en cuenta los datos o los data que decían en la mesa siguiente. Bueno, ahí tenemos un camino muy largo por recorrer, pero la conclusión de la mesa es ni lo uno ni lo otro, o las dos cosas, digamos. Los datos de audiencia procedentes de fuentes reconocidas por el mercado van a seguir existiendo y van a seguir teniendo importancia, aunque se complementen con datos de propietario, digamos. Hay un aspecto, como tú lo has dicho hace un momento, hay un aspecto que es el tema de la evolución, el ritmo trepidante que sigue la tecnología, pero que también las audiencias están cambiando, constantemente también sus usos y costumbres, y el consumo que hacen de los medios de comunicación, ¿no? Y hay que conocerlas, hay que estar detrás de ellas constantemente. Efectivamente, y hay cosas que conocemos muy bien, pues lo que se ha medido siempre con Kantar, que es la audiencia en el hogar y en el televisor, digamos, y hay cosas de las que conocemos todavía bastante poco, que es la audiencia en otros dispositivos y la audiencia fuera del hogar. Bueno, vamos conociendo cada vez más de lo que conocíamos poco y vamos viendo que lo que conocemos mejor empieza a tener un poquito menos importancia. Todavía tiene mucha, pero un poquito menos, ¿no? Y ahí estamos en ese momento de tener muchos más datos, pero los datos fiables basados en muestras representativas, bueno, cada vez tienen menos importancia relativa, aunque sigan teniendo mucha, y sin embargo los datos de personas que proceden de otras fuentes, pues esas fuentes tienen que tener la suficiente validación por parte del mercado, que no siempre la tienen, ¿no? Al final ahí el mundo de las audiencias y las compras y ventas de audiencia tiene mucho que ver con los consensos y con que te creas los datos, no solo con que haya muchos datos, sino que esos datos sean información y sean información aceptada por las dos partes. Claro, igual que ocurre en Internet, donde hay empacho de información, empacho de contenidos, imagino que también en el mundo de las audiencias habrá empacho de datos, que habrá que tabular, habrá que, lo que decías, que habrá que establecer cuáles son los criterios que validen esos datos. ¿Se camina hacia un momento en el que se conozca totalmente el perfil del consumidor en esta nueva era digital? Se camina en esa dirección, pero creo que todavía estamos muy lejos de tener datos concretos de personas concretas. Existen, pero no son la mayoría, ¿no? Y bueno, ya hablábamos, pues puede haber 5 millones de personas que pagan por ver televisión y de estos la empresa contratante, digamos, tiene muchísimos datos, pero luego esos datos no siempre están a disposición del mercado, ¿no? Y ahí estamos en un camino que yo creo en el que estamos dando pasos en la buena dirección, pero que va a ser un camino largo y probablemente lento. Claro, la asignatura pendiente ante este mundo digital justamente es ese, ¿no? En conocer realmente la audiencia y conocer cómo funciona y cómo realmente qué es lo que más se adapta o no al perfil real del consumidor, ¿no? Si hablamos del mundo analógico, está en televisión los audímetros tradicionales y en el mundo de la radio está el EGM, el denostado EGM, ¿no? Hacia el mundo digital tenemos que cambiar completamente los esquemas porque, claro, uno en una Smart TV, ¿cómo sabe dónde se maneja, dónde navega, dónde no navega? O en radio online, ¿dónde está uno pinchando en un determinado momento? ¿Qué constancia queda? ¿Y qué constancia fiable o también validada por algún organismo independiente? O sea que
que todavía nos queda mucho por aprender, ¿no? Efectivamente, todavía nos queda mucho. Yo creo que para la radio va a ser muy importante y es muy importante que vamos a conocer mucho más del oyente que lo que conocíamos a través del EGM, pero el EGM, a pesar de todas las críticas, está reconocido por las dos partes, los que compran y los que venden, y los datos que cada empresa tenga de su oyente van a ser datos suyos y alguien tendrá que, digamos, validarlos o darles esa validez, ese valor adicional que solo el que sea un tercero el que lo reconozca o el que lo certifique tiene a la hora de comprar y vender, ¿no? Porque si no, el que vende siempre tiende a magnificar sus virtudes y a ocultar sus defectos. Claro. Es lógico. Sin duda, sin duda. Así que todavía queda mucho por delante por aprender y seguir aprendiendo. Por eso Eduardo Badinavitia se ha quedado a la siguiente ponencia, que era la de publicidad programática de valor, ¿no? Porque también tenía mucho que ver, ¿no?, con el comportamiento de las audiencias e incluso con los datos que las propias audiencias aportan de sí mismas. Efectivamente, la compra programática o la publicidad programática se basa sobre todo en esa otra parte, ¿no?, en la parte de los datos que cada individuo va dejando por el camino a la hora de navegar. El rastro. Radio, es el rastro. De escuchar radio, de ver televisión, de ver vídeo, y ahí hay muchos datos que desde el lado de la compra-venta programática se utilizan y la clave está en que los utilicemos bien y que no cometamos errores, ¿no? Y de momento pues hay gente, parte del mercado que los utiliza bien y parte del mercado que lo está utilizando simplemente para comprar más barato, para vender lo que antes no vendía, y al final eso pues perjudica un poco al concepto de compra-venta programática. Esto referido al mundo de la publicidad, pero si lo ha conseguido la publicidad, lo que le llaman la customización o la personalización de los contenidos, es todavía la asignatura pendiente. Es decir, que uno abra El País digital o que abra rtv.es y que no vea los contenidos que ve el resto de los mortales, sino que vea aquellos contenidos que realmente a él le interesan, ¿no? Sí, ese es el siguiente paso, ¿no? En publicidad se dice que ya se ha conseguido eso y luego muchas veces acabas viendo un anuncio 20 veces porque, yo que sé, un día buscaste un viaje a París, ya has vuelto hace 6 meses y te sigue llegando publicidad de viajes a París. Bueno, pero sí que la publicidad ha ido un poquito más por ese camino. Ese es el camino, se supone que van a seguir también los contenidos y esperemos que acierten y que nos den los contenidos que queramos en cada momento. Eduardo Badinavitia, director técnico de CENIMedia, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Gorka.